Dios nos permite la tarde también para poder escuchar la palabra y por Jesucristo es que también avanzamos y recibimos esa guía, la cual Dios nos da. Por eso, estar con los corazones abiertos, escuchando más acerca de la palabra, es muy importante, porque es Jesucristo el que quiere trabajar en nosotros, el que quiere darnos esa palabra de esperanza. Y siguiendo esa guía podemos avanzar más y más alto, también así podemos volar. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 206, himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias
Es el himno 206. Ven amigo a Jesús. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. Y no tendrás pesar, sino consolación. Es un himno muy hermoso, ¿no? Solamente en Él podemos confiar y avanzar, porque Él así nos lo permite. Por Jesucristo, así sea la dificultad más grande de lo que nosotros podríamos actuar o trabajar. Pero Jesús es el que soluciona cualquier dificultad. Confiados en Él, avancemos con un corazón dispuesto y seguro en su Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida. Lo llegar y con los benditos allí descansar. Si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Un hombre le preguntó a Jesús, ¿no? Nicodemo, ¿cómo podré ir, ¿no?, al reino de los cielos?
y Jesús le dijo que tenía que renacer. Y él no entendía, por eso dijo, ¿no? ¿Acaso debe de volver al vientre de su madre? ¿Cómo siendo tan grande y adulto puede volver? Mas así muchas veces entendemos la palabra de forma literal, sin discernir, sin tener el corazón de Dios. Por eso Jesucristo le explica, ¿no? Que nacer de nuevo es recibir la palabra de la salvación, que es volver hacia Dios, que aún la experiencia o todo lo que nosotros conozcamos, eso debemos desechar y recibir la nueva palabra, la buena nueva, la cual Dios nos da, que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y de esa forma volvemos a renacer. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Realmente Dios debe ser exaltado. Emmanuel es el nombre que Jesucristo tiene, el cual nos dice Dios con nosotros. Y por ese nombre nosotros tenemos la bendición, creyendo en Él, ¿no? De que Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, podemos avanzar y ser libres de cualquier situación o dificultad. Sí, hermanos, buenas tardes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia también, nuevamente vamos a escuchar la palabra de usted. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También usted guía a cada pastor que pastorea en Bolivia, Señor. También a nivel mundial, Señor. Te agradecemos, Señor, porque usted nos ha salvado y también por medio de su iglesia nos quiere guiar muy bien, Señor. Gracias te damos por esta hora que usted nos permite reunirnos delante de usted. También ya el año que viene, 2025, tendremos campamento mundial, Señor. Señor, denos la gracia para que podamos participar, para poder recibir su palabra por medio del pastor Oxopar, quien va a llegar a Bolivia, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Dejamos todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora es tiempo, ¿no?, de testimonio. Entonces, los hermanos y hermanas que desean testificar pueden pasar adelante. Tal vez en la mañana no había tiempo, ¿no? Pero ahora hay tiempo y así pueden testificar. Sí, pasen. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo estoy agradecida con Dios, ¿no?, porque me da la gracia de un día más de vida y de estar acá en la iglesia también. De verdad, hermanos, escuchando esta mañana la palabra,
a través de su siervo podía darme cuenta, o sea, podía Dios hacerme recordar quién soy yo delante de Dios, quién era, quién soy, ¿no? Y quién es Él también. Podía agradecer tanto porque era como me mostraba por medio de la palabra en diferentes lugares que el pastor nos compartía, ¿no? Como mi biografía, mi vida, la vida del hombre, ¿no? De mi ser. ¿Y por quién estoy acá, no? ¿Por qué puedo ser hija de Dios? ¿Puedo tener la vida eterna? Y podía agradecer mucho y me hacía recordar cuando Dios me encontró y me dio la gracia de ser libre del pecado, ¿no? A través del campamento allí en Lima. También estando esta semana allá en Sucre, juntamente con los pastores de Perú. Cuando llegué, Dios me permitió la gracia de poder estar allá unos días. Como la misionera me decía día antes, creo que cuando le llamé, una palabra que me decía, sí, puede ir y sienta el corazón de Dios para la preparación del campamento. Entonces, esa palabra en verdad en mi corazón pude experimentar en esta semana, estos días, ¿no? Porque estaban los pastores de Perú y escuchando en la mañana, en la noche, en la hora piadosa y en la noche de continuo a diferentes de ellos, ¿no? Su testimonio, la palabra en mi corazón podía darme tanto agradecimiento y refrigerio, ¿no? Haciéndome ver nuevamente quién soy yo. Esta palabra quería compartir, que esta mañana pastor compartió. En Génesis capítulo 5. Génesis 6 diré. Capítulo 6. El verso 5 dice, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí podemos leer, esta mañana de pronto decía, Marina halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, ¿no? Dice aquí, pero yo ponía mi nombre. Esa gracia un día también a mí me alcanzó, hermanos. Y así testificaba ya a los hermanos, a los pastores de Perú, porque ahí es donde Dios me dio la salvación en un campamento. Y yo les decía, ¿no? Así debieron preparar para las personas, ¿no? Para las almas, y una de ellas Dios me había encontrado en ese lugar. Yo agradecía mucho a ellos porque están con nosotros también, están abriendo el camino, ¿no? Visitando las instituciones, también invitando a los pastores, así salían en las noches también a las iglesias los pastores. Y realmente es un preparativo, lo que Dios va a hacer es algo grande. Veremos la gloria de Dios, ¿no? Como el pastor Daniel nos decía. Y él decía, nosotros somos anfitriones, así estará nuestro corazón. Eso mucho me tocó cuando vino pastor. Nosotros somos anfitriones, Bolivia. Y cómo está nuestro corazón, ¿no? Como latiendo fuerte cada vez que se acerca el campamento. Y es algo diferente que Dios está preparando a lo común. Bueno, no es común, ¿no? Pero se hace diferente actividad, siempre se hacía. Pero yo veo que Dios está haciendo nuevas. Hay un versículo en Salmos, no recuerdo en qué capítulo dice, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Eso me hace pensar cuando sé que va a ser algo nuevo. Entonces, realmente yo solamente puedo agradecer a Dios y hallar la gracia de ser parte también de esta obra tan grande que Dios está preparando para nuestro país, ¿no? Viendo el preparativo también allá en Sucre a las hermanas, ¿no? Dios nos quiere hacer parte para ver la obra de Dios, ¿no? Estar en este mover, en este tiempo, como Dios tanto quiere
las almas, ¿no? Aquí en Bolivia, las familias, los jóvenes también, allí en Sucre. Así también Dios encontrará, como un día a mí me encontró, me hizo recordar, ¿no? Esta palabra, porque yo antes de hallar esta gracia de perdón del pecado, la salvación, yo viví también como muchas iglesias, en muchas iglesias, pastores, líderes, jóvenes, personas viven, ¿no? Con la ley y la gracia. Pero eso no le da la libertad de ser libres una vez y para siempre del pecado, y uno vive condenándose cuando hace una cosa mala o no hace, no visita a los enfermos o no ha ido al ayuno, ¿no? Comúnmente se dice, no estás, como que te sientes lejos de Dios. Yo así viví por muchos años, desde muy joven. Entonces yo no podía ser libre del pecado, porque el pecado siempre está ahí. Tienes malos pensamientos o problemas en el trabajo o de pronto en la casa, ¿no? Y surge en nuestro corazón la maldad, surge si no es con la boca o con tu mano no has levantado para dar, con tu corazón ya has matado, dice la Biblia. Entonces yo también así vivía, y uno tiene que arrepentirse, ¿no? Arrepiéntanse los pastores en los ayunos, en las oraciones, arrepiéntanse, cambien. Y uno nunca podía ser libre. Una semana tal vez hacía bien las cosas, estaba bien, pero a la otra semana nuevamente caía en alguna cosa, y uno pensaba que eso eran los pecados por lo cual un día va a ir al infierno uno, ¿no? Entonces así muchos viven. Entonces yo también así vivía con la condenación del pecado, ¿no? Y uno queriendo hacer lo bueno, pero nunca podía hacer lo bueno un tiempo nomás. Entonces cuando me vi en el espejo de la palabra, que este versículo dice, ¿no? Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de continuo Dios trabajaba en ese tiempo allí en el campamento, mostrando quién era yo. Yo no sabía, yo solo sabía, yo conozco a Dios, sirvo a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, pero nunca me pregunté, ¿Él me conocerá a mí? No, entonces, o ¿quién soy yo delante del ojo de Dios? Yo nunca supe. Eso no nos enseñan, eso no se ve, no se predica. Tu corazón es así conforme a la palabra, ¿no? El hombre no puede verse por sí mismo en su condición a la luz de la palabra, en el espejo de la palabra, como Dios mira. Solo mira cómo Él mira a Dios, cómo piensa de Dios. Entonces esta mañana yo escuchando me hacía recordar, y es verdad, ¿no? Cuán importante es saber quién soy yo delante de Dios. ¿Quién es este ser? Entonces uno conociendo ser realmente, pues uno aborrece su ser. Yo me acuerdo que en esos 3 días de campamento, primero, ¿qué es el pecado? ¿Qué son los pecados? Después, ¿cómo Dios mira al hombre? Y al final, ahí me daba cuenta que yo era tan grande, yo era yo. Creía que yo podía agradar a Dios. Pero Dios todo eso derrumbó en mi corazón, y al final me hizo dar cuenta, realmente yo soy simplemente, ¿quién soy yo delante de Dios para querer defender a Dios? Tan vil, tan miserable soy. ¿Quién soy yo? Me descubrió quién era. Simplemente era polvo, era un gusano, ¿no? Pero que creía que podía agradar a Dios, servir a Dios. Entonces, Dios descubriendo mi ser me hizo aborrecer. Como apóstol Pablo dice, no, miserable de mí. Qué vil soy yo. Y así en ese tiempo me hacía recordar, así viven muchos pastores, muchas iglesias. Pasaba por mi mente como una película de muchos, por no conocer a la luz de la palabra quién soy yo. Y uno vive procurando hacer el bien. Y queriendo hacer el bien, creyendo que hace el bien, peor hace, como decía yo, peor hace el mal. Y así nada más, ¿no? Yo esa vida vivía, tal vez no en el hecho 100% en la obra, pero dentro del corazón suyo. Así somos delante de Dios. Podemos matar, robar, maldecir, y ahí Dios me hacía ver que yo solamente soy contrario, puedo destruir. Pero por esta palabra, que al final el verso 8 dice, ¿no?
Noé era igual en ese tiempo, un hombre así. Pero dice, Noé halló gracia. Solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados. No porque somos mejor que nadie. Por la misericordia de Dios hoy podemos estar acá y puedo ser llamada hija de Dios por Jesucristo. Entonces me mostraba todo eso, ¿no? Y yo agradecía a Dios mucho. Por eso solamente nosotros no somos nada, pero Él, Cristo que está en nosotros, es el que trabaja, el que obra, el que manifiesta su gracia cada día para con mi vida. Puedo agradecer a Dios por ello, ¿no? Entonces, este tiempo Dios nos empuja a través de la iglesia, a través de los siervos, a poder ver caminar por la fe, que es por la palabra de Dios, no por nosotros mismos. Por su guía, por su amor, por su misericordia, Dios nos puede mostrar su gloria, ¿no? En ese tiempo, esta semana, sí yo podía ver también allá en la iglesia de Sucre. No pensé que estaban en un lugar muy bonito que Dios dio grande, una instalación grande que tiene varias oficinas debieron ser, baño, lo ampliaron una cocina grande. Y yo decía, si así grande es la iglesia, esto es la iglesia, es grande. Aunque son como pastor, o quien decía la misionera, 2 hermanas, una hermana mayor y un matrimonio, nada más. Pero ellos mismos decían, ¿no? La hermana decía, así en un lugar va a llegar el coro gracia, va a llegar el siervo de Dios, en un lugar donde aparentemente no hay nada. Parece una locura, ¿no? Pero realmente esas cosas Dios hace, donde no hay nada en el desierto. Él hace florecer, dice, ¿no? Como antiguamente. Ay, Dios mío, decía, de verdad. Por eso dirá el Evangelio, es locura para los que creen, para los que se pierden. Ay, no sé cómo es, pero es así. De verdad el Evangelio es poder de Dios, dicen. Yo decía, Señor, tú haces cosas grandes y maravillosas, ¿no? Y agradezco a Dios mucho por hacerme parte de esta gracia también y que todos seamos parte, ¿no? Más allá de que si ayudo, no ayudo, apoyo, no apoyo, no. Yo apoyé mucho tiempo, viví así antes, queriendo apoyar la iglesia, servir con los pastores, íbamos por todo lado. Yo estaba haciendo, pero cuando Dios me derrumbó, me hizo entender que eso era yo lo que hacía, pero no sabía lo que Dios hace para mí. Y desde que Él me dio esta gracia, Él hace, Él me muestra, solamente puedo ver lo que Él hace nada más. No, y agradezco a Dios por ello. Y de verdad Dios nos ama tanto a Bolivia que en un tiempo tal vez difícil aparentemente ante la situación de los dólares y la gasolina y demás, Dios va a manifestar su poder y su gracia, ¿no? Eso nomás también yo quiero creer conforme a esta palabra. Así quería compartir. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias por el testimonio. ¿O alguien más, por último, quisiera testificar? Tal vez esta mañana no había tiempo, entonces. O alguien, por causa de escuchar la palabra esta mañana, tal vez alguien quiere compartir. ¿Quién quiere? Voy a tener un poco de tiempo, ¿no? Por eso. ¿No hay nadie? Está bien, entonces, a esta hora vamos a invitar al pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra, entonces todos atentos, ¿no? Escuchemos la palabra, sí. Sí, buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, muy rápido pasó. Esta tarde vamos a ver San Marcos capítulo 4, desde el versículo 35, vamos a leer San Marcos capítulo 4. Sí, San Marcos capítulo 4. Desde el versículo 35 voy a leer.
San Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 voy a leer, hermanos, hasta el versículo 41. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, le prendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta el versículo 41 nosotros hemos leído. Estamos preparando, ¿no?, encuentro mundial esta vez. Y cuando llegó Pastor Daniel Ho, ¿no?, esta vez llegó a La Paz, primero a La Paz. Entonces Pastor Daniel Ho me expresó su corazón. Cuando estábamos en Sucre con Pastor Kim Gi-sung, y hablaba, ¿no?, ahora muy más importante promocionar, entrar a las universidades, a los colegios, porque pronto va a salir vacaciones. Entonces, si sale vacaciones, ellos todos van a ir a viaje o visitar a su pueblo. Entonces, hay sus eventos. Entonces, es difícil, ¿no?, ellos inscribirse. Por eso mejor antes de salir vacaciones, ya visitamos a las universidades, a los colegios. Luego, primero en la ciudad de Sucre, ¿no?, porque Sucre va a realizar esos encuentros. Entonces, Pastor Daniel Ho escuchó, luego regresando a Perú. Pero antes de regresar a Perú, estando en Sucre, me dijo: ay, Andrés, yo veo que regresando a Perú otra vez tengo que venir, me parece, así me expresó. Entonces, pastor, si viene a Bolivia, para mí eso es gran ayuda. Pastor, muy bueno. Entonces, después de regresar a Perú, una semana después volveré, así dijo. Una semana, no, pastor, una semana no. Necesito tiempo organizar acá. Usted llega, tiene que entrar a la universidad, al colegio. Entonces necesito, ¿no?, y promocionar a la universidad, por lo menos hacer reunión con rector, pedir conferencia, luego promocionar. Si pastor vino, luego no hay en salón, en la conferencia no hay estudiantes, imaginando, no va a suceder. Por eso me da más tiempo. Si está bien, voy a pensar. Regreso a Perú, me mandó su itinerario. Una semana después ya compró. Me mandó su itinerario. Ay, Dios, rápido, ¿no? Nosotros hablamos. Entonces primero va a llegar a La Paz. Y entonces yo organicé hacer CLF, hacer culto especial o conferencia también a la universidad. Pero después pastor me dijo: mi tiempo todo, mejor estar en Sucre, visitar a la universidad, al colegios, que pastor Kim Gi-sung, ¿no?, varias veces expresó. Yo veo que Andrés es necesario ir allá rápido, llegando a La Paz, y directo iré a Sucre, así dijo. Pero llegando a La Paz, ¿cómo puede ir directo, cierto, no? Entonces buscamos. Pastor, necesitamos acá los hermanos de La Paz.
unir, ¿no? Unir. Solo un corazón prepara ese encuentro mundial. Necesito, ¿no? Antes de preparar ese encuentro, necesito, pastor, unir el corazón de los hermanos de la paz. Ahora todo está desunido así. Ahora muy difícil me siento, pastor, ayúdeme. Necesita unir, usted predica culto especial, ahí va a unir, ¿no? Todos los hermanos por la palabra de Dios. Entonces así pidiendo, ¿quién no va a aceptar, cierto, no? Y mi plan es acepte, cierto, se quede más tiempo en la paz. Entonces me siento difícil, necesito un corazón para trabajar, preparar esos encuentros. Entonces pastor escucha, sí estaré, está bien, estaré en la paz más tiempo. Entonces, por lo menos llegando mismo día, aquí llegó 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana llegó. Llegando, ir a casa pastoral, poco descansar, luego 10 de la mañana conferencia a la Universidad UMSA. Entonces, y justo nosotros estamos preparando fórum de educadores líderes en Sucre. Estábamos planeando las cartas y invitar toda la universidad aquí en La Paz. Aquí en La Paz, ¿cuántas universidades tiene, hermanos? Mucho, ¿no? ¿Cuántas universidades tiene acá? Harto, sí. Más de 20 creo, ¿no? Sí, más de 20. Muchas universidades. Entonces nosotros preparamos la carta de invitación, pedir una solicitud, quiero tener comunión con el rector, máxima autoridad, invitar al rector que participe en la conferencia, también participar a fórum de educadores en Sucre. Ahí puede encontrar también el fundador. Luego, si desea saber qué es educación de la mentalidad, nosotros damos conferencia en su universidad. Así carta preparamos. Entonces justo Pastor Daniel Ho llegando, nosotros repartimos. Luego también justo nosotros trabajo de régimen penitenciario, tenemos conocidos algunas autoridades, director del régimen penitenciario, nivel nacional, también nivel departamental La Paz. Entonces ahí nosotros repartiendo carta de invitación que invite a nosotros, ¿verdad? ¿No? La conferencia que permita o reunión con el rector. Pero por así justo conociendo ese director del régimen penitenciario de La Paz. Entonces, conoce, dice, a la Universidad UMSA, conocido. Entonces, muy rápido solicitó la conferencia y así logramos. Por eso, pastor llegó el lunes, 5 de la mañana. Luego pasando a la migración, llegando a casa pastoral, como 7, 8, ¿no? 8 de la mañana. Rápido desayunando, llevamos a la Universidad UMSA de carrera a economía. Entonces llevamos. Entonces 10, ahí pastor, ¿no? Dio la conferencia. Entonces nosotros escuchamos también ahora examen final. Todos los estudiantes están pasando el examen. Entonces, si hace examen, ¿quién va a participar, hermanos? Que no va a venir, ¿no? Nosotros pensamos, nosotros va a fracasar. Pero justo el decano de esa facultad, llegó, ¿sí? Vicedecano llegó. Entonces sus encargados preparando con nosotros, vicedecano vino. Entonces hay una encargada, su secretaria. Entonces llamamos, licenciada. Y es porque escuchando hermana Violeta está organizando esa conferencia, me dijo que no va a participar, solo escuchando va a ir, rápido va a ir, tiene otra reunión, dijo. Entonces yo hablé a la licenciada, a ese director de conferencista, o cuando usted escucha, le gusta,
podemos trabajar. Aquí tenemos mucho doctorado de la conferencia desde Corea ya viene. Usted va a beneficiar. Entonces, ¿usted le gusta? Puede hacer una reunión, ¿sí? Después se termina la conferencia, podemos hacer una reunión. Ahí, su decano, vicedecano, y puede hablar con el conferencista. ¿Usted le gusta? Pide, quiere hacer o puede abrir. Espera, dice. Espera, entonces voy a hablar, mi vicedecano. Regreso. Luego y volvió. Está bien, dice vicedecano, quiere quedarse y quiere hablar. Decano no sé, pero vicedecano aceptó. Entonces, terminando la conferencia, quería hacer una reunión. Pero después llamó, dice que si hay otra reunión, por eso no va a alcanzar. Pero más atrás, unos como 3, 4 de la tarde, en la oficina de decano quiere hablar, dice, decano, con vicedecano juntos. Entonces, así ofreciendo, ¿qué haría ustedes? ¿O qué haría ustedes? Claro, decano en su oficina quiere hacer, ¿no? ¿Por qué no aceptamos? Está bien, terminando la conferencia, no se puede, no hay problema, pero más tarde en su oficina iremos. Y fuimos. Pero ya empezando la conferencia, que dice que decano muy ocupado no va a venir, pero vino. Decano también vino. Luego mirando los universitarios, sus alumnos, no estaba mucho, poco está, porque examen está pasando. Pero no dijo, espera, todavía no empieza. 1 hora esperamos. 10 de la mañana era la conferencia, pero 1 hora esperamos. Creo que más de 1 hora esperamos. Dice que esperando, va a enviar más, dice. Esperando, envió. Creo que ese decano, vicedecano, entre ellos hablaron, envió muchos estudiantes. Ese salón rebalsó, no había espacio y sigue enviando. Entonces ahí Pastor Daniel Ho dio la conferencia. Después de dar la conferencia, muchos jóvenes inscribieron, conocieron, ¿no?, ese encuentro mundial. ¿Sí? Entonces estábamos muy agradecidos. Que mirando la situación, ¿no?, que los jóvenes pasando examen, luego también, ¿no?, ellos no hay tiempo, ¿quién va a venir a escuchar? Pero pastor ahí predicando, dando la conferencia, llegaron. Luego más tarde, 3 de la tarde, fuimos a la oficina de decanos. Entonces no estaba decano, estaba atendiendo vicedecanos. Entonces vicedecano justo hablando, estamos haciendo proyecto, ¿sí? Nosotros, que en mi facultad tenemos alumnos, y 18,000 alumnos en su facultad, estudian 18,000 alumnos. Entonces estamos haciendo proyecto. ¿Qué proyecto? Bienestar de los universitarios. Luego, evento cultural. Ese proyecto, dice, su proyecto. ¿Su proyecto qué es? Los universitarios. Entonces, escuchando la conferencia de Pastor Daniel Ho, él le gustó. Entonces, coincide, dice, aunque no sé, según mi punto de vista, coincide, no sé. Pero según vicedecano, coincide, dice. ¿Qué coincide? Mi proyecto está haciendo en la universidad. Escuchando, no me parece, no coincide bien. Bienestar de los universitarios, luego esa conferencia que coincide, pero ese vicedecano explicaba. Tiene muchas situaciones universitarios. También hablaba suicidio de alumno de la universidad. Se suicidió, ¿sí? Casualmente que su conocido se suicidió. Entonces ese universitario está bien, no falta nada, ¿sí? Simpático, muy sabio, ayuda bien, también muy activo parece, pero de repente se suicidió, dice. Se impactó ese vicedecano.
Porque él no pensaba, ese joven, simpático, muy activo, valiente, me ayuda bien. Luego no expresó nada su dificultad. Aparentemente no tiene problema nada. Pero de repente se suicidió. Llegó, ¿sí? Mucho pensamiento, dice, porque su conocido al lado de él. Entonces, escuchando la conferencia, eso coincide, es necesario. Entonces, quiere trabajar con nosotros. Entonces, habló como mi universidad es su casa, es su casa. Aquí habla su casa, mi casa, ¿verdad? ¿No? Mi casa es su casa. Entonces, habló ese vicedecano. Luego, de repente, invitó, decano vino, decano. Con decano hablamos. El decano dijo, sí, vicedecano, usted lo que esté preparando, hágalo todo lo que hace, yo también apoyaré, estoy de acuerdo. Parece confiando bien, ¿no? En vicedecano. Luego sacamos un foto, recuerdo, ¿no? En la oficina de decano y sacamos. Luego, pastor, terminando la conferencia, en la tarde así reunimos, ¿no? En la oficina de decano. Luego en la noche realizamos, ¿no? Acá culto unido, ¿no? ¿Usted estaba? Sí. Ahí pastor compartió. Entonces, escuchando la palabra, los hermanos estaban, ¿no? Muy contentos por la palabra. Escuchando la palabra cambió, ¿sí? Los hermanos, ante ese evento estamos preparando con mismo corazón. Luego, sí, pastor viajó a Sucre. Entonces, ahí en Sucre preparando, podía haber mucha necesidad en Sucre ahora. En Sucre está preparando y ahí vive varios. Ahora creo que en esta semana va a retornar los pastores. Pastor Andrés Huachani, luego pastor Elías, pastor Rening Jelcha regresó, pastor Rening Jelcha regresó, pastor Neri también está ahí. Luego pastor Samuel, su matrimonio también está ahí, en Sucre. Luego 3 misioneros temporales de Perú llegaron, son varones. Aquí en Bolivia tiene ventaja varones, porque falta varones acá. Por eso donde varones está muchos jóvenes, ¿no? Las jóvenes les gusta, porque aquí falta varones. Entonces hay 3 misioneros temporales de Perú varones, pastor Daniel Ho. Si usted conoce BTS, conoce, ¿no? Un grupo de cantantes muy famoso. Hasta Estados Unidos, todo el mundo conoce. BTS. Pero pastor nombre ese grupo 3 misioneros temporales de Perú, varones. Nombre, ¿sabe su grupo de nombre? BTS, imitación de BTS, ¿no? BTS, imitación. Entonces ahí poniendo gafas. Y bailan también, ¿no? Bailando, está eso. Encanta jóvenes. Cuando ve, ya se parece BTS, aunque no es BTS, pero BTS, ¿no? BTS. Entonces ahí el joven le gusta. Entonces ahí luego 2 misioneras temporales de nosotros Bolivia, juntos, ¿no? También practicando danza. Entonces ahí entramos. Luego diferentes universidades entrando. San Francisco Javier tiene 17 facultades. Todos alumnos, 50,000 alumnos. Son muchos, ¿verdad? ¿No? Son muchos. Justo y había una reunión, todos los presidentes de full estudiantes de la universidad, de diferentes departamentos llegaron. Entonces invitamos también a la sede, ¿no? Entonces, ¿qué quería ofrecer? Pensamos. Pero un día antes de invitar, recibimos donaciones, media vaca, y recibimos donaciones, media vaca. Vaca, perdón, no es beca, ¿sí? Perdón, no es beca, vaca, ¿sí? Media vaca recibimos, donaciones. Que hermanas visitaron mataderos,
pedimos porque necesitamos auspicio, ¿no? Ese evento pedimos, pero no quería dar. Pero otra vez hablando, mostrando nuestro evento. Usted así, evento grande hace, creo que más carne necesita. Entonces, media vaca voy a dar, mañana venga, dice madrugada. Entonces nosotros mandamos al día siguiente, madrugada enviamos, con olla grandes, con mucha esperanza enviamos. Luego trajeron vaca, ¿cierto? Luego te explicaba, hermanas, ¿sabe ese presidente de Matadero? Él mismo cortando, ¿no? Carne. Luego ese carne muy bueno, dice, muy especial. Creo que sabe bien ellos entre ellos, ¿no? Sí, entregó a nosotros, entonces nosotros no sabemos de carne, solo carne, todo igual carne, ¿cierto? Entrando adentro y sale afuera, nosotros igual, solo comer carne. Pero ese presidente dijo, usted está llevando carne, mejor carne. Entonces ahí escuchamos luego, Pastor Antonio es argentino, ¿sabe? Sí. ¿Qué sabe? Asado sabe, asado, especial, muy especial. Ay, saliendo saliva. Si usted sale saliva, ay, saliendo. Usted no saborearon, por eso no sale. Nosotros ya ahí sabe. Pastor Antonio cocinó ese churrasco asado. O cocinando y invitó. Oh, rico, rico. Todo, aquí dice casi como 40 comimos ahí. Todo dieron. Muy suave. Cuando mete, desaparece. Mete, desaparece. Muy suave. No necesario masticar. Y desaparece. Muy suave. Luego, muy rico, ¿verdad? El pastor Daniel también dijo. Primera vez saboreando, dice ese. Usted también quiere saborear, ¿no? Sí, por eso ya vaya, porque está aquí en La Paz. Vaya Sucre ahí, vaya. Yendo Sucre, ya preparando ahí también puede. Comimos muy ricos. Entonces los presidentes de los estudiantes de diferentes departamentos comieron muy bien. Ay, Dios así preparó. Porque preocupamos, ¿no? ¿Qué va a invitar? ¿Qué va a ofrecer a ellos? Para que abra. Pero un día antes, así Dios entregó media vaca. También mejor carne. Estaba muy rico, contento todos. Entonces, con los presidentes de FUL hablando, también Dios abrió. Entonces, mirando, visitando a las universidades, colegios. Ahora estamos también preparando convenio con Seduca de Sucre. Está preparando, ¿no? Esa firma de convenios. Entonces, ahí firmando convenio con Seduca, Seduca va a dar, ¿qué va a dar? Reconocimiento de participar en esos encuentros. Los adolescentes, ¿no? Los colegios que participan, evento, puede dar, dice, reconocimiento. Luego los voluntarios de adolescentes también puede reconocer todo lo que estamos haciendo, preparando. Entonces, podría haber, ¿no? Dios abre, ¿no? Abre, aunque nosotros uno a uno preparando. Luego, en verdad también hay mucha necesidad, dificultades. Porque hablaron las instituciones de gobierno, eso va a ayudar, eso va a ayudar. Pero finalmente trabajo, como nosotros debe echar todo nosotros, ¿no? Cada parte tenemos que hacer. Pero aparentemente muy difícil, ¿verdad? ¿No? Pero como nosotros, un paso, confiando en Dios, entrando dentro del problema, dentro de las situaciones, entrando, oh Dios, y preparó también, ¿no? Nuestros ayudantes. Y esta vez ese lugar se llama Polideportivo. Entonces, y hablaron bicentenarios, de institución de bicentenario, ¿no? Bajo presidencia.
Entonces el Bicentenario nos comprometió, no se preocupa, el lugar del evento nosotros va a solucionar. Entonces así tranquilo esperamos. Pero pasando ahora, septiembre, octubre, noviembre, ahora ya diciembre. Pero preguntando, todavía, dice, porque ocupado, que muy ocupado. Entonces no hay permiso del lugar de polideportivo, ¿cómo va a realizar? Sí, inseguro, ¿verdad? ¿No? Muy difícil. Entonces insistimos, doctor, necesitamos recibir permisos. Usted puede hacer una reunión, porque ese polideportivo encargado es el Ministerio de Deporte. Entonces usted puede hacer una reunión con el Ministerio de Deporte. Entonces nos llamó, Andrés, y ya logramos una reunión, viceministra de Deporte. Viceministra de Deporte. Tal fecha, tal hora, ven, y fuimos nosotros. Entonces, yendo ahí, está en zona, no zona sur, ¿dónde está? Cerca de Embajada de Estados Unidos, ahí, cerca de ahí. De ANH empresa, al lado estaba un edificio, no Torre de Azul, dice. Entonces, ahí fuimos. Entonces, nos llevó, encontramos doctor Maturano, Bicentenario, sus grupos, equipos llegaron. Luego mi equipo, yo y hermano Rodrigo, ¿sí? Junto ahí, dos llegamos. Esperando llegó la viceministra de Deporte, llegó. Entonces, doctor Maturano, yo también estaba bien nervioso, porque necesita recibir ese permiso, no da. Justo esa fecha muy ocupada, tenemos nuestro evento, deporte, no puede dar. ¿Qué hacemos? Preocupábamos, ¿no? Entonces ahí primeramente el doctor explicó la fecha 31 de enero hasta 2 de febrero. Entonces 3 días de evento, pero necesita instalar, montar tarima, luces, sonido, 2 días necesita. 2 días antes necesita instalar. Luego termina el evento 2 de febrero, necesita desmontar. Por lo menos un día. Total, ¿cuántos días? 6 días necesita, ¿verdad? ¿No? 6 días, ¿sí? Si no está durmiendo, ¿no? Está bien, está despierto, ¿verdad? ¿No? Si alguien 5 días, dijo, si alguien 5 días. Ya 2 días antes, 3 días el evento, un día después del evento. 6 días, ¿sí? Sí, está bien. Cada día ya tiene su costo, su precio, muy elevado. Entonces, escuchando, pidiendo, la ministra escuchando, está bien, dice, no hay problema, así digo, no hay problema. Luego ese evento, muy grande evento, también para Fiesta de Bolivia con Bicentenario, ¿por qué no voy a apoyar? No se preocupa, ¿sí? Esa fecha estará ahí, ustedes, no se preocupa, digo. Entonces, doctor me vio, Andrés, ¿está bien? Ya ahora respírate bien, me dijo, respira bien. Porque mirando mi rostro, muy tenso, ¿cierto? ¿No? Eso muy importante. Andrés, ¿está bien? Sí, está bien, está bien. Antes viceministra, ¿cómo podía hablar, verdad? No, qué feliz, ahora no puedo decir. Está bien, está bien. Después hablamos, luego todos recibimos permiso. Ya, anote contacto, encargado de polideportivo de Sucre, ellos encargados de logístico. Anote otro nombre, es encargado de todas las instalaciones puede usar, anote con ellos, organiza. Luego, entonces, viceministra, una consulta. ¿Qué es? ¿Usted de chino o de Corea? Sí, soy de Corea. Usted de Corea, asiáticos. Sí, entonces yo conozco asiático, dice, bien responsable, trabaja muy bien, dice, está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué consulta? Todos los deportivos quiero que esté ahí, el viceministra, porque aquí necesita aprender la mentalidad, educación de la mentalidad. Poco explicamos. Quiero que esté ahí, usted puede invitar todos los deportivos de Bolivia. Sí, claro, yo puedo hacer un decreto, una nota, todos que participen ahí podemos hacer. Claro, aunque no todos pueden, ¿cierto? ¿No? Porque tiene su juego, tiene que viajar a otro país, pero hasta que pueda,
todo va a mandar, dice, una nota. Entonces ese día usted va a ver a Andrés, que va a ver, ¿sí? Todo lo uniforme, deportivo, ropa deportivo, ahí va a estar. Nuestros jóvenes, ahí va a estar. Entonces ya, gracias a Dios. ¿Verdad, no? Entonces hasta ese permiso ya dio. Gracias, ¿verdad, no? Todo pedimos, todo. ¿Sí? Luego también pedimos una consulta más, viceministra. ¿Qué es? Por favor, muchos jóvenes van a participar. Imagínense, 20,000 va a participar ahí. Hay puros jóvenes. Necesita jóvenes escuchar mensaje de esperanza. Aquí en Bolivia, entre todos deportistas, ¿quién más conocido? Le preguntamos, ¿no? ¿Quién más aquí conocido aquí en Bolivia? Ese deportivo quiero invitar ahí, que de la esperanza, ¿qué le parece? Escuchando. Oh, genial, dice, genial. ¿Quién es más conocido ahora en Bolivia? Deportivo. Perdón, deportista. ¿Quién más conocido? ¿Quién más usted quiere encontrar? A usted no conoce, ¿no? Ningún deportista. Entre deportista, futbolista, esta vez metió gol. El diablo, Diablo metió. Esta vez metió gol. ¿Quién es? ¿No quiere conocer? Él va a venir, dice él. No se preocupa, dice. No se preocupa. Él va a venir. Nosotros invitaremos que dé esperanza. Justo el joven, ¿cierto? Joven. Todo lo que pide, todo ya está bien. Está bien, está bien. Estamos intentando también, buscando mejor cantante de Bolivia, grupo. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, ahí va a haber también, ¿cierto? Estamos invitando. ¿Dios va a abrir, no va a abrir? Va a abrir, yo creo, ¿no? Siempre difícil en el principio, pero sí necesario, ¿verdad? ¿No? El Evangelio Dios abrió, esta vez también. Y ahora también entramos las universidades, luego los colegios. En Sucre ahora más fuerte, ¿no? Más importante. Sí, Sucre. Entonces ahora está entrando, invitando muchos jóvenes. Y luego también queremos poner en las calles. En la calle hubo reunión con alcaldías. Entonces hablamos sobre feria de comida. Le gustó. Entonces especialmente comida coreana, riquísimo. Entonces, yo voy a ir ahí, dice. Mi plato deja ahí. Luego mi familia, todos. Entonces necesitamos ayuda de ustedes. ¿Qué ayuda? Desde ahora promocionar para que venga, ¿verdad? ¿No? En la calle queremos pegar afiche, eventos. No, dice, prohibido. ¿Por qué prohibido ese evento de usted también? ¿Cierto? No solamente evento de Andrés, ustedes también bicentenario. Ayúdenos, tiene que hacer. Entonces pensamos. Entonces voy a averiguar. Todos los postes puede poner panel. ¿Usted vio en la calle, en el poste, 2 palitos arriba, abajo? Luego panel. Luego en la calle todo ya muestra. Eso voy a averiguar. Dice. Sí. Luego todos los micros de Sucre poner panel. Eso todo ya nos explicó. Luego para sacarle más importante, los puntos más importantes para sacarle, ¿no? Ahí ya puede hacer. Imagínense, ahí entra Rostro de Paz Trospa, sí, gran, ese encuentro mundial, Coro Gracia, y va a llenar la ciudad de Sucre, ¿verdad? ¿No? Desde ahora sonando. Y pedimos también gobiernos. ¿Usted tiene canal? ¿Canal tiene o no tiene canal? ¿Por qué no promociona ahí? Canal tiene, página web, todos. Tráigame material, que ahora no hay material, por eso. ¿Sí? Termina el material, trae, todo va a difundir. Dice. Universidad hablamos, San Francisco.
Usted hay muchos jóvenes, nosotros eso, tiene que hacer, promocionar, debería hacer junto. Sí, claro, que voy a ayudar. Entonces todo pidiendo, Dios abrió. Materiales no hay nosotros, material. ¿Quién va a diseñar? ¿Quién va a editar video? No tenemos. No se preocupa, Andrés. En mi universidad se llama, olvidé el nombre, un grupo tiene. Dios crea y video, diseño, todo lo que tú necesitas, ven, me pide. Tenemos un grupo dentro de la universidad. Diseñar, edición de video. ¿Va a hacer o no va a hacer? Va a hacer, dice. Va a hacer, dice. Solo ahora poco falta ordenar, ¿verdad? ¿No? Acá, ¿a quién puede organizar? ¿A quién puede hacer eso? ¿A quién eso? ¿A quién tiene que ir a organizar con alcalde? ¿Quién tiene que ir allá a Bicentenario? ¿Quién tiene que ir allá al Ministerio de Deporte? ¿Quién tiene que ir? Antes de viajar a Caranavi también, justo hablamos con el Ministerio de Economía. Todos los ministerios tienen interés, quiere entrar en esos eventos. Antes de viajar a Caranavi, hablamos con viceministro de Economía, sí, hablamos. Entonces, hablando viceministro de Economía, explicaba, ¿no? Que explíqueme qué evento es. Ese evento explicamos, grande. Pero en ese evento va a dar, ¿qué va a dar? La educación de la mentalidad. Cambiando mentalidad, Bolivia tiene esperanza. Luego mostramos video. Corea vio video, conferencia pastor Daniel Ho, ¿no? Corea pobrecito, mejor pobre, todo eso. Después, dentro de 50 años, por algunas personas coreanos, por su mentalidad cambió, ¿verdad? ¿No? Económicamente subió. Luego mostramos PSCOI. Luego mapa Corea, ¿no? El mapa coreano. Y mostrándose interesó. Eso necesita. Comparando Corea, no tiene nada, ningún recurso tiene. Pero nuestro país, oro, plata, bronce, todo tiene. Dice. Tiene mejor condiciones aquí Bolivia, pero falta, ¿qué falta? Eso falta, cambiar la mentalidad. Poco eso aprende. Nuestro país va a ser súper potente aquí Bolivia. Ese fundador va a venir. Yo estaré ahí, dice, yo personalmente estaré ahí, sí, quiero participar. Luego, sí, haremos carta de invitación para el ministro de la Economía. Entonces hablamos, si usted encuentra el fundador en Sucre, va a abrir. ¿Qué va a abrir? En Bolivia va a abrir, ¿verdad? ¿No? Sí, va a abrir, va a avanzar. Luego aquí, aunque tenemos esas situaciones, nada es eso, nada es. Que Bolivia tiene, todo tiene, ¿cierto, hermanos? ¿Bolivia qué tiene? Todo tiene, todo. Todo tiene. Si aquí, ¿verdad? ¿No? Si eso nomás aprende, poco más desarrolla, un país más grande, más poderoso que todos los países puede ser. Entonces, escuchando, viceministro, eso es correcto, eso correcto, eso necesita eso. Entonces, aunque no pensamos, ¿verdad? ¿No? Nosotros intentamos tener comunión con las autoridades, pero Dios abrió reunión con viceministra de Deporte, viceministro de Economía, también con quién hablamos, viceministro de Salud, también hay los ministros también hablando, ¿cierto? ¿No? Todavía falta alguno, ¿no? También, pero todos ministerios hablaron, qué bueno, queremos estar ahí, necesito informaciones exactas, con tiempo también hace llegar la carta de invitación. Ya esa noche, ¿no? Ya vamos a ver, San Marcos capítulo 4 hemos leído. San Marcos capítulo 4, ya 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
Entonces, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Entonces, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús habló a sus discípulos. ¿Qué habló? Pasemos a otro lado. ¿Qué quiere decir? Cruzamos al mar, ¿verdad? ¿No? Sí, lago es Galilea, pero grande como el mar, como el lago Titicaca. Por eso pasemos otro lado. ¿Qué quiere decir? Va a cruzar ese mar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la noche, ¿Por qué en el día? Más tranquilo, ¿verdad? ¿No? Se ve bien. Pero en la noche no se ve. Pero ¿por qué en la noche Jesús habla, pasemos otro lado? ¿Usted quiere o no quiere ir en la noche pasar al mar? Tampoco quiere cruzar el lago Titicaca. Entonces, ¿cómo hay? Aquí ya, ¿cierto, no? Pero ya, los discípulos, vamos a ver, los discípulos, ya 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Los discípulos, escuchando la palabra de Jesús, ellos subieron a la barca. Luego está cruzando al mar, ¿verdad? ¿No? Para ir a otro lado. Jesús quería otro lado. Entonces los discípulos aún, a ver ahora la noche. En la noche cruzar al mar, peligroso. También tal vez, ¿no? Algo sucede, ¿qué va a hacer? Mejor en el día. Pero ahí los discípulos escucharon, ¿verdad? ¿No? Aceptando la palabra de Jesús, ya subieron a la barca. Está yendo. Ya 37. Pero ¿qué pasó, hermanos? 37. Ya voy a leer 30 y usted primero 37 puede leer. Mientras cruzando al mar, ¿sí? Con Jesucristo, escuchando la voz de Jesús, cruzando, ¿qué sucedió? 37, ¿no? Luego, ustedes primero 37 pueden leer, luego voy a leer 38. ¿Está bien, hermanos? Ya 1, 2 y 3. Con Jesucristo está caminando, ¿no? Cruzando al mar. ¿Qué sucedió? Se levantó gran tempestad. No es pequeño, dice aquí. Gran tempestad se levantó. Luego, gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, porque las aguas entraban en la barca. Entonces imagínense, la noche no se ve bien, ¿verdad? ¿No? Tampoco tiene linterna de celular. No tenía eso. Solo hay la luna o estrella en la noche, sí hay, pero no hay oscuros. Entonces ahí se levantó, no sé de dónde ventea, pero una tempestad de viento grande. Luego las olas entraban en la barca. Los discípulos, ellos no saben cómo va a hacer, solo desea sobrevivir, ¿verdad? ¿No? Si necesita sobrevivir, ¿qué hace? Sacando agua, luego quiere dirigir la barca para que no vuelque, ¿verdad? ¿No? Pero no podía solucionar. Imagínense, ellos llegaban miedos, pensaban muchos, ¿verdad? ¿No? Pero ¿con quién estaba junto ahora? Imagínense, hermano, con Jesucristo andando, caminando, ¿qué sucedió? ¿Puede ser eso? Andando con Jesucristo así puede suceder. Se levanta y tempestades. ¿Eso puede ser o no? No. Imagínese andando Jesucristo también. Viene, hermanos. Entonces, después de recibir la salvación, usted acompaña a la iglesia, a el evangelio también. ¿Viene o no viene problemas? Viene. Algunos piensan, si yo acompaño a la iglesia, ningún problema debe tener. ¿Es correcto?
¿Mm? Entonces yo estoy dentro de la iglesia, entonces nadie tiene que atacar a mí. ¿Eso? Alguien piensa otras cosas, diferente que la palabra. No sé quién se metió esa idea. Andando Jesucristo también viene problema, igual que acá. Imagínense, Jesucristo junto, cruzando este mar, también se levantó el viento, gran tempestades. Luego las aguas están llenando en las barcas. Entonces los discípulos quieren vivir, ¿sí?, echando agua, solucionando, no podía. Por eso recién se recordó, Jesús está con nosotros, pero Jesús ¿dónde está? Jesús ¿dónde está, hermanos? En la popa. ¿Qué está haciendo ahí? Está durmiendo Jesús. Jesús está, olvidamos, Jesús está con nosotros. Lo rápido despertó. Jesús, 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 así despertó, ¿verdad? ¿No? Porque Jesús estaba durmiendo. Para despertar, ¿cómo debe despertar? Jesús, Jesús se levanta. ¿Así ya usted levanta? ¿Usted cómo levanta? Tiene que gritar, ¿cierto? Porque durmiendo. Entonces, ¿cómo levantaron? Creo que ellos gritaron, ¿verdad? ¿No? También, Jesús, Jesús, tal vez. Después de despertar, luego los discípulos hablan. ¿Qué hablan? Versículo 38 habla. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿verdad? ¿No? Sí. No tienes cuidado que perecemos. Ya que está hablando los discípulos hacia Jesús. Porque nosotros estamos muriendo, ¿no? Porque ese agua entra, nosotros va a morir, va a hundirse. Nosotros vamos a morir, tenemos esa situación ahora. ¿Qué problema tienen los discípulos? ¿Qué problema tiene? Tempestades, pero ellos ¿cómo se sienten? Va a morir, ¿no? Nosotros va a morir, nosotros va a fracasar. Ustedes también andando con el evangelio, llega a esa situación. Parece que va a fracasar. Andando con la iglesia, va a fracasar. Con ese pastor Andrés andando, caminando, creo que va a fracasar. Con esa iglesia caminando, andando, creo que va a morir. Mi hogar va a morir, mi negocio va a morir, mi familia, todo va a morir, fracasar. O ellos pensamos, ¿cierto? Caminando es Cristo, ellos ¿qué te explican ahora? Va a fracasar nosotros, va a morir Jesús, dice. Ellos se sienten así. ¿Verdad? No, por eso hablamos. No tienes, Jesús, cuidado, que perecemos. Entonces Cristo escuchando, ya ustedes, sí, mira, sí, está conmigo, ¿cierto? ¿No? Estando conmigo, no se preocupa. Luego Jesús se despertó. Luego mirando esas situaciones, ese enemigo, ¿verdad? ¿No? Esa tempestad grande, las olas del mar. Jesús y habla 30 y 39. Ya eso también ustedes pueden leer, ustedes 1, 2 y 3. Jesús después de levantándose, ¿qué hizo? Reprendió. ¿A quién? ¿A quién reprendió? Claro, reprender a mis hijos, a fulano, pero ¿a quién está reprendiendo? Tempestad de tempestad. Imagínense en la noche mirando, tempestad, luego ya está ahí chicoteando. ¿Por qué está haciendo? Reprendió, dice. Reprendió al viento. Y dijo al mar, y calla, enmudece. ¿Por qué así molesta, verdad? ¿No?
mis discípulos, mis personas. Luego, hablando, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanzas. Entonces Cristo hablando se calmó, el viento se cesó. Luego las olas del mar también se calmó. Silencio, enmudece. Enmudece, ¿qué quiere decir? Ahora silencio, ¿sí? Con calma. ¿Sí? Hermanos, nosotros también tal vez, y caminando con la iglesia, es el evangelio yo viviendo, echando. Algunos piensan, no debería venir ningún problema. Claro, así está bien. Pero viene, aquí leyendo esta tarde San Marcos también, los discípulos, escuchando la guía de Cristo, no tenía problema. También sigue teniendo problema. ¿Sí? Hasta ellos como testificando, nosotros va a morir Jesús. No tienes cuidado que perecemos. Está a punto de morir, punto de fracasar, punto de no fracasar. Entonces ahí nosotros también igual, cuando ve esas situaciones, si algunos abandonan, escapan, porque siguiendo a la iglesia ve dificultades, problemas, luego va a fracasar. Luego mirando, teniendo miedo, ¿qué hace? Escapa, abandona. ¿Qué quiere decir? Aleja de la iglesia, aleja de Dios. Porque viviendo con iglesia va a morir, piensa, ¿verdad? Fracasar. Por eso mejor, ¿qué mejor? Apartándose de la iglesia, yo voy a sobrevivir, yo voy a solucionar, yo solito. Se aparta. Pero hermanos, cuando usted siguiendo con la iglesia, con el evangelio, cuando ve algunos problemas, alguna situación, enemigos, cuando ve, aquí también, aparentemente amenaza, ¿sí? Como igual que los discípulos, ¿no? Va a morir nosotros, va a perder nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero en esas situaciones Cristo mostró, ¿qué mostró? Se manifestó, ¿verdad? ¿No? La obra. ¿Cómo hizo Jesús? Sí, cállate, ¿verdad? ¿No? Luego reprendió. El viento, ¿por qué enojaste? Si no se enoja, calma. O sea, aquí mis personas. Estoy junto conmigo. ¿Por qué tú así? Tantos vientos. Luego reprendió. No obedece bien, yo voy a usar el chicote también. ¿Cierto? Se calmó. O sea, ahí podía ver los discípulos. Nosotros pensamos, ¿qué pensamos? Nosotros va a fracasar, va a morir. Siguiendo la guía de Jesús, siguiendo la palabra de Cristo. Mira, ¿qué sucede ahora? Tempestades. En el mar va a morir nosotros. Ay, ¿qué sirve? ¿Por qué seguimos a Jesucristo? Debería quedarnos allá en la tierra. ¿Por qué? Justo en la noche escuchamos la voz de Jesús. ¿Por qué seguimos? Tal vez quejando a algunos. Creo que usted nunca queja, ¿verdad? No quejando. Pero aquí los discípulos quejan. ¿Por qué yo seguí, dice, a Jesús? ¿Por qué yo obedecí? Mira en la mar, todo va a morir. Pero Jesús habló, ¿verdad? ¿No? Si enmudece, calla y se quedó. Sí, hermanos, usted también siguiendo a el evangelio, predicando el evangelio, viviendo para el Señor, también sí o sí va a haber algunos problemas, enemigos, va a haber. Luego ante esas situaciones tal vez ustedes también, ay, va a morir, ay, va a fracasar, va a perder a todos. Ay, voy a apartarme rápido, entonces alguien pensando. Voy a dejar, entonces, tal vez así piensa. Pero esta tarde, hermanos, mire acá, ¿sí? Ellos siguiendo a Jesucristo, fracasaron, murieron. Jamás, hermanos, jamás. Aparentemente viene, si la muerte amenaza, el fracaso. Pero vio, ¿qué vio? Milagro, ¿verdad? ¿No? La obra,
Sí. Ya, aquí vamos a ver 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense, en su vida primera vez vio. ¿Qué vio? El viento obedeció. El viento obedeció, y a Jesús hablando, el viento obedeció. Mira, las olas también. Usted también vio, habló. Olas, cállate, enmudece. Las olas, ¿escucha del mar? ¿A usted no obedece? ¿Usted hablando no obedece? Ayer el viernes viajamos a Caranavi. Entonces aquí La Paz estaba nublado. Entonces yo pensaba, va a llover. Ay, camino va a haber otro derrumbe siempre. Eso siempre, ¿no? Camino Yunga siempre eso sucede. Al pasar había en la calle mucha piedra, se cayó. Pero no llovió mucho. Y pasamos, llegando en Caranavi, ahí hablaron evangelista David Diácono, llovió en Caranavi. Por eso agua aumentó mucho. La tierra estaba mojada. Luego mirando al cielo estaba nublado. Y hablé: diáconos, va a llover parece. Entonces el diácono dijo: ¿qué dijo? No, no va a llover. Parece va a llover, diácono, porque nublado, venteando también. Ese tiempo es tiempo de lluvia. Pero diáconos, escuchando de mí, y me dijo: ¿qué dijo? Pastor, no va a llover. ¿Y por qué no va a llover? Porque va a llegar jóvenes, ¿no? De campamentos. No va a llover, dice. Ahí pasamos, ¿cierto? No llovió. Salió el sol. Calor. Demasiado calor. Y no llovió. Dios escucha, no escucha. Jesús habló: cállate, enmudece. ¿Obedece, no obedece? Obedece, hermano, ¿cierto? Caminando con ese evangelio. Va a haber dificultades, sí o sí, hermanos. Va a haber, sí o sí, enemigos. Pero también ustedes juntos caminando, no abandona. No escapa de estos problemas, junto con Dios, junto con ese evangelio, sí o sí va a haber. Como la obra de Dios. Mire así, el viento estaba venteando. Luego, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ese viento. Calla, así dijo. No, reprendió, chicoteó, ¿cierto? Reprendió, exhortó. Viento, no ahora su tiempo todavía, ahora no. Después reprendió. Obedeció, ¿cierto, hermanos? Ustedes sí o sí va a ver, mientras caminando con el Señor, es el evangelio, va a haber dificultades. Pero cuando ve, aparece, no abandone, no aleje del Señor. Sigue caminando, va a ver. ¿Qué va a ver? Enmudece. Usted reprende. La nube no, todavía no. Va a venir, sí o no, jóvenes. No llueve. ¿Obedece, no obedece? ¿Obedece? ¿El viento obedece a ustedes? ¿El cáncer obedece a ustedes? ¿La muerte obedece? No obedece. La muerte no quiero todavía, yo quiero vivir más. Vaya, la muerte se va, dice, se va. Yo quiero vivir felizmente. Rabia, vaya. Rabia va y no va. Dice obedece acá, en nuestra vida. Viene, dice sí o sí, pero obedece. Pues esta tarde, hermanos,
sí o sí, hasta último tiempo, último momento que viene nuestro Señor Cristo, juntos caminamos. Sí, tal vez amenaza, tú vas a fracasar, tú vas a perder, tú vas a morir. Cuando amenaza, ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, qué miedo! Luego va a escapar. No voy a saber nada de Dios, así va a ser. Jamás voy a venir más acá, ¿sí? Ya no, ¿cierto, no? Sí, el Señor sí o sí va a resolver. El Señor va a dar la solución. Luego, caminar juntos. Entonces, cada dificultad, eso es la condición que de ver la obra de Dios. Amén, hermanos. Sí, hasta aquí nosotros compartimos esta tarde. Primero voy a orar, luego dos en dos oraremos. Ahora está cerca, más cerca del encuentro mundial intercultural de Sucre. Luego también esta mañana oramos para compra del terreno acá La Paz. ¿Sí? También oraremos junto esto. También los hermanos, cada hermano necesidades, sus dificultades. Primero voy a orar, ¿no? Luego dos en dos oramos. Dios Padre, esta tarde escuchamos. Los discípulos de Cristo obedecieron la palabra de Jesús. Cruzando al mar, ahí vio un viento grande, gran tempestad de vientos. Las olas echaban la barca. Ellos pensaban, nosotros vamos a morir esta noche. Esta noche va a fracasar nosotros. Pero recordando a Jesucristo, despertó. Jesucristo, por favor, ayúdenos. Nosotros vamos a morir, nosotros vamos a fracasar. Jesús, mirando el viento, esa gran tempestad, le prendió, exhortando. Luego se calmó. Luego las alas del mar también, y habló, si callate, enmudece. Aquí está con mis discípulos, mis personas. Jesús hablando, el viento, las olas del mar, y obedecieron, se calmó, como fuera que no pasó nada. Nuevamente, los discípulos de Cristo, navegando con Cristo juntamente, podía cruzar bien. Llegando a otro lado, con Cristo, predicando el Evangelio, dando la palabra de Dios. Dios Padre, esta tarde confesamos, después de recibir la salvación, nosotros también hemos visto varios problemas, situaciones, dificultades. Queríamos abandonar, queríamos dejar de ese camino varias veces. Pero cada vez escuchando esta palabra de Dios, ¿verdad? Sí, caminando, sigue con el Señor. El Señor sí o sí va a resolver. También va a ver la obra de Dios. En ese tiempo estamos orando y intentando comprar nuestro propio lugar aquí en La Paz. Tenemos bastantes situaciones, falta de economía, falta también dificultades, situaciones. Pero nosotros creemos el Señor va a mostrar su milagro, su obra. Sí o sí, el Señor va a ayudar. Luego ese encuentro mundial también estamos preparando muchas necesidades. Gracias a Dios el lugar ya permitió. Ahora también falta promocionar para que antes que salga vacaciones, todos los jóvenes universitarios, todos los estudiantes del colegio puedan inscribirse, participar. Esa parte también tenemos situaciones, pero sabemos Dios va a abrir, Dios va a enviar los ayudantes. Esta tarde también entre los hermanos, algunos también tienen algunas situaciones, dolores en sus corazones. También rabias, queja tal vez. Dios Padre, usted se acerque de ellos. Luego, como usted hizo obedecer
el vientos, grandes tempestades. Luego las olas que quería y matar a los discípulos. Igualito, usted mande su orden. Luego hace calmar nuestras situaciones. Luego también hace enmudecer tantas cosas en nuestras vidas. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, 2 en 2, ¿sí? Nosotros oramos, luego terminamos.